Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como les prometimos el jueves pasado, ya tenemos aquí al doctor Ali. Le vamos a robar unos minutitos para la sección de preguntas y respuestas a las preguntas que quedaron pendientes, a ver si nos puede ayudar en contestarlas. Además, recuerden que les comentaba al final del programa del jueves que se va a hacer un sorteo durante esta semana, entonces para recordarles que entren allá a las diferentes redes, que busquen el perfil de la liga en donde se pueden registrar para el sorteo, para que se ganen ahí. El próximo jueves estaremos anunciando el ganador. Muy bien, entonces pues yo creo que ya empezamos directo y de lleno con las preguntas. No sé, ¿qué opina, doctor? Claro que sí, Mauro. Gracias. Ok, la primera pregunta que nos mandan, Misael Castillo. Algunos agricultores usan metán sodio para desinfectar y matar todo. ¿Luego es suficiente sembrar con microorganismos? Bien, gracias. Definitivamente es algo muy necesario, o sea, porque prácticamente el metán sodio acaba con toda forma de vida, esteriliza prácticamente el suelo. Entonces sí es necesario poner enmiendas de suelo que contengan microorganismos que vayan a reactivar la vida en el suelo. Sin embargo, no es lo único que se puede hacer, es necesario también enriquecer ese suelo. Por ejemplo, el uso de test de composta funciona muy bien. El hecho de usar las mismas compostas y sobre todo microorganismos por sí solos, recuerden, no es nada más un inóculo, entonces requieren condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Algo que puede funcionar muy bien sobre todo son productos que estén destinados a promover una mayor exudación de raíz. Eso va a ayudar justamente a que la colonización, la restauración de la vida microbiana en ese suelo prácticamente estéril se recupere con más rapidez. Ok, o sea, a final de cuentas, si estamos matando todo, pues volver a darle vida y dar las condiciones para que eso que estamos poniendo pueda crecer. Así es. La siguiente pregunta nos la hace Pedro Alberto Bajín. ¿Cómo podemos saber que una cepa de algún microorganismo que fue aislada en determinada zona con condiciones ambientales puede adaptarse a otra zona con condiciones diferentes a donde fue aislada? Bien, es un tema muy interesante porque siempre es un tema en debate, sobre todo de usar o cepas que son nativas o que son cepas exógenas que se traen de otros ambientes. Se puede hacer al menos de dos formas. La primera es simplemente basarse ya con estos nuevos estudios, estas nuevas herramientas, en cuestiones ya estadísticas. O sea, hay cepas que se llaman ubicuas del suelo, es decir, están prácticamente presentes en todos los ambientes. Les doy un ejemplo, las cepas de Bacillus generalmente tienen una gran capacidad de adaptación, pueden tolerar ambientes muy cálidos, pero también pueden desarrollarse en ambientes, digamos, en temperaturas moderadas. Esas seguramente van a tener una gran probabilidad de éxito en determinados ambientes. Sin embargo, si son cepas o microorganismos ya más delicados que pudieran ser susceptibles a ciertas condiciones ambientales, por ejemplo hongos, habría una forma que es el uso justamente de estas herramientas de las cuales les estuve comentando, por ejemplo técnicas de ADN, usando sondas particulares para saber si la cepa en la que yo pongo una determinada condición en un determinado suelo está presente realmente colonizando, pero sería muy dirigida y tiene que ver más con un carácter de investigación para saber si está presente esa cepa, no es haciendo esta tecnología del ADN. Okay, o sea, a final de cuentas sería diferente, digamos, de cepa en cepa, dependiendo de su capacidad de... Es correcto, depende del microorganismo, no podemos generalizar. Ok. La siguiente pregunta nos la hace Alexander. El microbioma es diferente durante la fenología. Si yo puedo hacer cambios en estos microbiomas, ¿puedo acelerar algún ciclo fenológico? Y también nos hace otra pregunta, ¿o mejorar alguna característica en la producción? Bien, es un tema, es poco probable lograr, o sea, el ciclo fenológico de la planta no se va a cambiar por el tema del microbioma. Realmente es justamente el microbioma va cambiando porque la planta va cambiando en su comportamiento. Les voy a dar un ejemplo. En las etapas tempranas, donde la planta va a necesitar muchos nutrientes, necesita preparar o acondicionar muy bien sus raíces, es por donde van a ir los nutrientes. Entonces, una gran parte de la energía de la planta está situada en la raíz. Hay mucha producción de exudados, se está captando los socios, en este caso los microorganismos que le van a ayudar a cumplir sus funciones. Entonces, en ese momento hay un perfil del microbioma asociado.
Pero ya en etapas posteriores, por ejemplo, ya durante el desarrollo del fruto, pues la planta está abocada en darle toda su energía al fruto, entonces descuida prácticamente la raíz y hay pocos exudados, y entonces eso hace que más bien el microbioma cambie. Sí se pueden inducir cambios en el microbioma, pero no necesariamente por un cambio fenológico, o sea, no es cambiando la fenología, ni voy a cambiar la fenología. Lo que puedo cambiar sí es el microbioma, y eso lo hemos hecho en un determinado periodo. Hicimos estudios en los cuales se observó que aplicando diferentes productos se logra, digamos, cambiar la biodiversidad, se logra incrementar la biodiversidad, se logra incrementar la cantidad total de microorganismos, y al final eso sí se puede correlacionar perfectamente con cuestiones de rendimiento, pero sin alterar el ciclo biológico de la planta. Okay. Al final de cuentas, el microorganismo se va a adaptar a la planta, no la planta al microorganismo. Es correcto. Daniel Pulido nos hace una pregunta desde Facebook. ¿A qué se debe el cambio de presencia de organismos cerca de la raíz fenológicamente? Tiene que ver con la respuesta que acabo de comentar, es decir, la planta va priorizando diferentes funciones durante las diferentes etapas fenológicas, entonces es qué tan activo o no activa está la raíz en un determinado periodo de tiempo, y eso va a marcar también qué tanta actividad de microorganismos va a haber asociada a la raíz, ¿no? O sea, es más o menos la misma pregunta. La misma correlación, sí. Una pregunta un tanto abierta. ¿Cómo trabajar con microbiología de predicción? Fíjense, de alguna manera, de todas las herramientas que se han estado mostrando a través de la metagenómica, sí se puede observar cómo van cambiando los comportamientos, ahora sí, la dinámica de las sociedades microbianas a nivel del suelo en diferentes ambientes, en diferentes cultivos, en diferentes tipos de suelo, en fin, en diferentes cultivares. Eso ya se puede ir haciendo y se va creando un histórico. Entonces es con base a ese histórico que se puede hacer una predicción de cómo podría comportarse un determinado microbioma. Pues con todos los demás, ¿no? Ya teniendo la información, pues ya, y viendo cuáles son las tendencias, y tú tomas una decisión en base a eso. Una pregunta de Raúl Colchado, desde Perú. ¿Con qué frecuencia se debe realizar estas evaluaciones? ¿Y existe competencia entre microorganismos benéficos por las plantas? Una pregunta un tanto recurrente. Sí, miren, lo de la frecuencia es variable, es decir, lo más importante desde mi punto de vista no es tanto evidenciar qué tanto están cambiando o no están cambiando las comunidades microbianas. Yo creo que lo más importante es medir los efectos, porque finalmente, ¿de qué nos sirve de que sí cambió mucha la biodiversidad, cambió enormemente la cantidad de microorganismos, si yo no veo eso a un nivel de efectividad del cultivo, no aumenté mi rendimiento, no mejoré la sanidad del cultivo? Es decir, yo creo que es mucho más importante enfocarse en los efectos que se buscan con la intervención de un determinado microorganismo, ¿no? Más que en el análisis per se si están o no están. La frecuencia con la que se puede analizar, se puede recurrir a técnicas mucho más sencillas, por ejemplo, lo que les decía, técnicas de tipo de respirométricas o enzimáticas, que sí nos dan una muy buena idea de si comparamos sobre todo contra un testigo, viendo si el tratamiento está incrementando la actividad microbiológica del suelo, y eso lo podemos hacer prácticamente en cada periodo agrícola, ¿no? Pero siempre teniendo de alguna manera el testigo algo contra qué comparar. Contra qué darnos cuenta. Y al final de cuentas, de lo que me comentaba al inicio, no se están cosechando microorganismos, sino frutos. Entonces, lo importante aquí no es qué tanta diversidad, sino cuál es el efecto de esta misma. Así es. La siguiente pregunta nos dice, Arace nos la hace, ¿el momento idóneo para realizar los análisis cuál es? Es una muy buena pregunta, y sobre todo lo que se tiene que ver o contemplar ahí es cuál es el propósito de la medición. Normalmente, si es que se tiene que ver con una cuestión de investigación o de seguimiento inclusive de un tratamiento, se debe de buscar hacer la medición siempre en la misma etapa fenológica del cultivo. Normalmente lo que se recomienda es hacer este análisis en el momento de floración, porque es el momento en el que la actividad de la raíz suele ser muy alta, y es donde podríamos encontrar las mayores diferencias a nivel de composiciones o de actividad microbiana en el suelo. Pero también se puede hacer en otros periodos, pero sí es muy importante, como veíamos que son comportamientos muy dinámicos, hacer siempre el análisis en la misma etapa fenológica.
Pues a final de cuentas sería un comparativo, ¿no? Es decir, si queremos saber en un cultivo en específico que sabemos un punto importante, pues ahí si es en otro cultivo en donde a lo mejor es otra cosa lo que buscamos, más bien sería el comparativo de dónde lo vamos a hacer, o cuándo más bien vamos a hacer el análisis. Sí, bueno, hay que definir bien los alcances, por eso te decía si es propósito de investigación, si es propósito de seguimiento, pero lo recomendable cuando se hacen este tipo de estudios siempre es tener de alguna manera un testigo contra lo que se está haciendo en ese mismo periodo de tiempo, eso es lo ideal. O si se quiere hacer a lo largo de varios ciclos agrícolas, pues lo que siempre se debería de buscar es hacer el análisis en la misma etapa fenológica, en el momento preciso por ejemplo, de floración. Es decir, y puede adelantarse o retrasarse esto un poco por cuestiones climáticas, en fin, pero es tomar más bien la etapa fenológica, no tanto la fecha, ¿sí? Sí. Porque es donde tenemos máximas actividades o mínimos de actividades en raíz, ¿no? Dependiendo de la etapa fenológica. Okay. La siguiente pregunta nos la hace Ronnie García. Nos pregunta, ¿las enmiendas de suelo, en específico cal, influyen en forma negativa sobre la vida de los microorganismos benéficos en el suelo? Miren, no necesariamente, o sea, lo que ahí están buscando es cambiar el pH, o sea, no es que va a influir de manera negativa, o sea, de que va a influir grandemente sí, porque si recordamos un poco de lo que les presentaba, uno de las variables más importantes a nivel de suelo para estructurar las comunidades microbianas es el pH. Entonces, el hecho de aplicar cal lo que va a hacer es cambiar el pH. No te puedo decir si va a promover que crezcan más los microorganismos benéficos que los patógenos, realmente no hay una correlación. Lo que sí va a marcar es que van a crecer de preferencia cierto tipo de microorganismos más que otros. Aplicando cal, pues lo que se estaría buscando ahí básicamente es subir el pH, dependiendo hasta qué nivel se llegue. No es una regla así ultra ortodoxa, pero algo que se ha visto es que generalmente en pHs neutros a pHs alcalinos crecen mejor las bacterias, mientras que en condiciones en suelos ácidos se desarrollan generalmente mejor los hongos, pero esto tampoco no es una regla, pero sí de alguna manera podemos hablar de cierta tendencia. Y creo que también ahí va a influir la condición del suelo. No, o sea, eso exactamente, es definitivo. Tal cual, si se va a aplicar cal, pues saber si se va a aplicar en un suelo ácido, o sea, saber bien exactamente cuál es la condición antes de cuál es el efecto con el microorganismo. Exactamente. La siguiente pregunta nos la hace Elvis Cabrera. El peróxido de hidrógeno usado para mantenimiento de microorganismos del sistema de riego, ¿cómo afecta la zona rizosférica del suelo? Miren, esto es una cuestión de concentración. O sea, entiendo que el peróxido, al igual que el metamsodio, es una sustancia que se usa para desinfectar, es decir, eliminar prácticamente cualquier actividad biológica. Sin embargo, pues es una cuestión simplemente de concentración. Esto se usa normalmente para limpiar, para que no hayan incrustaciones en los sistemas de riego por el desarrollo de ciertos microorganismos. Y no se hace durante un periodo prolongado, es simplemente con un carácter de mantenimiento. Sí habrá que cuidar que pues, no se deje correr demasiado material hacia el suelo, donde sí podría afectar a las comunidades microbianas del suelo, porque como les digo es un desinfectante, pero si se hace un manejo adecuado no debería de afectar en gran magnitud. Pues digamos que la misma condición, como nos comentaba, del metamsodio, y yo creo todos los desinfectantes o todos los fungicidas, herbicidas y los que vayan a tener un efecto tan abrupto en la microbiología. Es correcto. Tenemos una última pregunta de Carlos Vaquero. Nos pregunta, si se entiende que determinadas plantas se asocian mejor que otras con los microorganismos, ¿podemos presumir que estas plantas que mejor se asocian serían las indicadas para recuperar suelos deteriorados o pobres como un cultivo inicial? Es un tema interesante, no hay una respuesta, yo creo único, habría que definir mejor o si se refiere a suelos pobres en materia orgánica, en fin, o suelos que son pobres justamente por una excesiva compactación tal vez, que no permiten una adecuada aireación, adecuado desarrollo de la microbiota, de las raíces, en fin. Sí me gustaría saber más, necesitaría saber un poquito más elementos hacia dónde dirige la pregunta, pero sí de alguna manera se podrían buscar cierto tipo de asociaciones dependiendo del objetivo. Vamos a ver el caso de que, por ejemplo, buscamos reestructurar mejor
mejor el suelo. Hay microorganismos como las micorrizas de las que hablaba la semana pasada Ana Luisa, son muy eficientes para este tipo de estructuras porque para este tipo de temas, porque son microorganismos, primero que las endomicorrizas se anclan a la raíz y a partir del anclaje a la raíz empiezan a crecer y extenderse por el suelo. Tienen la facultad de que van produciendo diferentes compuestos como la glomalina, por ejemplo, y eso ayuda primero a retener agua, a estructurar mejor el suelo, les va a conferir facultades de ese tipo de mejorar las características de estructura del suelo. Obviamente, en ese sentido, si hay plantas que se asocian mucho mejor con las micorrizas que otras, ¿no? Entonces, si lo que se busca es exactamente eso, un ejemplo como el que te estoy comentando, sí, definitivamente. Habrá que elegir variedades de plantas que tengan la mejor posibilidad de desarrollar asociaciones micorrícicas. Pero en ese caso del nogal. Por ejemplo, nada más que ahí sí son ectomicorrizas, pero sí, dependiendo del cultivo. Okay. ¿No? De acuerdo, doctor. Antes de terminar, como un consejo o algo que nos pudiera dar, tomando en cuenta todo esto de la microbiología de precisión, no sé, algo que nos pudiera aportar o cómo les puede aconsejar cómo pueden utilizar esto. Miren, simplemente el mensaje es que cada vez que uno va aprendiendo más y va leyendo más y que y justamente la actividad científica va aportando nuevos elementos de todos los beneficios y todo lo que significan los microorganismos para los diferentes ecosistemas, pues el mensaje que les puedo dar es que sí vale la pena voltear la atención hacia ellos, o sea, son parte fundamental de los ecosistemas, de los cultivos. En un momento el hombre siento que hizo un abuso de ciertas herramientas, con la revolución verde, el uso de los abonos, con los cuales se creyó que prácticamente se podía sustituir todo lo que había en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar las relaciones de los microorganismos con las plantas. Son millones de años que han tomado desarrollar esas interacciones y pues más bien lo que hay que ver es a los microorganismos como aliados. Por ejemplo, los fertilizantes claro que son grandes herramientas que nos ayudan en los rendimientos, en la nutrición de los cultivos. Sin embargo, si hacemos un buen uso, esos nutrientes todavía pueden mejorar su eficiencia si además incorporamos el uso de microorganismos, los cuales nos van a ayudar a tener un efecto pues mucho más eficiente que solamente si usáramos algunas herramientas de la agricultura. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el tiempo que se tomó. Sabemos que tiempo no le sobra, pero gracias por apoyarnos con esto para las preguntas y respuestas. Ya con esto nos despedimos, pero también me gustaría volverles a recordar que vamos a estar haciendo un sorteo. Estén checando las páginas de las redes sociales para la liga en donde pueden registrarse.